Cuando empiecen a resolver un circuito eléctrico en serie, como el que ven en la pantalla, les recomiendo dos cosas. 1. Identifiquen qué les pide calcular el ejercicio. En este caso, me pide hallar la resistencia equivalente del circuito o la resistencia total, que es lo mismo. Como segunda incógnita me pide hallar la intensidad total. También me dice que halle la potencia total del circuito. Como cuarta incógnita me pide hallar la intensidad de cada resistencia, que en otras palabras me dice, halla la intensidad que pasa por la resistencia 1, 2, 3 y 4. Y finalmente me pide que haya el voltaje en cada resistencia. Es decir, el voltaje 1, cuánto es, el voltaje 2, el voltaje 3 y el voltaje 4. Que en la gráfica sería como ubicar el multímetro en cada resistencia para medir el voltaje. Si ya identificaste lo que pide el ejercicio, muy bien. Ahora lo segundo que te recomiendo es verificar que los datos del ejercicio estén en sus unidades fundamentales. En otras palabras, ubique el voltaje en voltios, la intensidad en amperios y la resistencia en ohmios. En este caso, observando el ejercicio, vemos que el voltaje está en kilovoltios. Por lo tanto, voy a multiplicar por 1000 y así obtengo en su unidad base, que serían los voltios. Luego vemos que una resistencia, esta resistencia específicamente, está en microohmios. Por lo tanto, según la tabla que observan aquí, voy a multiplicar por 10 elevado a la menos 6. Simplificamos y obtenemos así 2 ohmios. Esto es muy importante porque si mezclan kilovoltios con ohmios o viceversa, les va a dar un resultado erróneo. Atentos siempre con esas unidades. En este momento sí, procedamos a resolver el ejercicio sin antes olvidarnos de identificar qué tipo de circuito vamos a resolver. Les mencioné que este circuito está en serie, pero ¿cómo podemos comprobar que en verdad está en serie? Es muy sencillo si prestan atención a la siguiente explicación. Vamos a observar que los elementos estén uno a continuación de otro. Y en este circuito eléctrico efectivamente está un elemento a continuación de otro. También aparte de eso debemos fijarnos que en el nodo que vendría a ser este punto de conexión, este otro punto de conexión, etcétera, deben estar conectados solo dos elementos eléctricos, ni uno más. Y exactamente eso sucede en este circuito. En este nodo solo hay dos elementos eléctricos conectados. Si en tal caso existiera un cable que conecte a otra resistencia, eso ya no estaría en serie. Con este proceso comprobamos que efectivamente las resistencias están en serie. Por lo tanto, ahora sí podemos ocupar las siguientes fórmulas de un circuito en serie. El literal A me pide la resistencia equivalente, por lo tanto ocupemos la primera fórmula. Simplemente reemplazamos los datos. Resistencia equivalente igual a resistencia 1 que sería 4 ohmios, más resistencia 2 que sería 8 ohmios, más resistencia 3 que sería 2 ohmios, más resistencia 4 que sería 10 ohmios. Y así sucesivamente. Y sumando nos da como resultado 24 ohmios. Es decir, si dibujamos la resistencia equivalente hallada en un circuito, vendría a quedar algo así. Porque las resistencias equivalentes reemplazarían a estas 4 resistencias. El literal B me pide hallar la intensidad total. Para eso ocupemos la ley de Ohm, que si no te acuerdas puedes hacer uso de este triángulo, en donde ubicamos las iniciales de la frase veo increíbles resultados. Y luego simplemente para hallar la intensidad, tapo la intensidad y ¿qué me queda? Voltaje dividido para resistencia. Y como me pide hallar la intensidad total, es obvio que ubiquemos el voltaje total y la resistencia total. En este caso sería intensidad total igual a 12 voltios dividido para 24 ohmios, dándome como resultado que la intensidad total es igual a 0,5 amperios. El literal C me solicita ya la potencia total del circuito. ¿Cómo lo hallamos? Lo que sería más fácil es ocupar esta fórmula que me dice potencia total es igual a voltaje total por intensidad total. Les pregunto, ¿tenemos esos datos? Obviamente que sí. En este caso sería 12 voltios, que es el voltaje total, por 0,5 amperios, que es la intensidad total, dándome como resultado 6
vatios, o también se le conoce como watts. Continuando, el literal D dice que hay la intensidad en cada resistencia. En este caso, obviamente hago uso de mis fórmulas del circuito en serie, que me dice que la intensidad es igual para cada resistencia. En otras palabras, me dice que la intensidad de la resistencia 1 es igual a 0,5 amperios, que la intensidad de la resistencia 2 es 0,5 amperios, y así para cada una intensidad. Para la intensidad 3, para la intensidad 4 sería también 0,5 amperios, porque una misma intensidad va a pasar por todo el circuito. Y eso notamos gráficamente. Con esto pasemos al literal E, que me pide hallar el voltaje en cada resistencia. Ocupemos las fórmulas de un circuito en serie. En este caso me dice que el voltaje va a ser diferente para cada una de las resistencias. Y como vemos en las fórmulas, lo que debo hacer es ocupar la ley de Ohm. Ocupemos el triángulo. Y como queremos hallar el voltaje, tapemos el voltaje. Entonces me dice que si quiero hallar el voltaje debo multiplicar la intensidad por la resistencia. Entonces el voltaje o la caída de tensión para la resistencia 1 sería intensidad, recuerden la intensidad es la misma, multiplico por el valor de la resistencia 1, dándome como resultado 2 voltios. Y exactamente lo mismo hacemos para los otros voltajes. Voltaje 2 igual a intensidad por 8 ohmios, que es el valor de la resistencia 2, obteniendo un valor de 4 voltios. Para el voltaje 3 y 4, lo único que cambiaría es el valor de la resistencia 3 y 4, obteniendo como resultado 1 voltio y 5 voltios respectivamente. Y una manera fácil de comprobar que hicimos bien es sumando todos los voltajes. Al sumar todos los voltajes me tendría que dar el voltaje total. En este caso me sale los 12 voltios. Hicimos bien. Concluimos el ejercicio. Sin embargo, ¿qué sucedería si el ejercicio me pidiera hallar la potencia en cada resistencia? Eso es sencillo. Lo único que debemos hacer es multiplicar la intensidad, que es el mismo para cualquier resistencia, por el voltaje o caída de tensión en cada una de las resistencias, dándonos los datos en vatios, como ven en la pantalla. Stop, no te vayas, que quiero preguntarte algo a ti que no me deja dormir. ¿Eres team estudiar con música o sin música? Te leo en los comentarios. Chao, chao.